Vamos a la palabra del Señor. Hermanos, estudiamos el domingo pasado Jonás capítulo 1. Fue impresionante lo que aprendimos de parte del primer capítulo de Jonás. Y hoy vamos, para mí, quizás el capítulo más hermoso de los 4 del libro de Jonás. Para mí. Porque es el momento en el que Jonás se pone a cuentas con Dios. ¿A dónde está Jonás en el capítulo 2 del libro del mismo nombre? Está dentro del pez. ¿Sí? ¿Cómo llegó ahí? Es realmente un misterio, porque díganme ustedes, ¿quién más ha sido tragado por un pez y ha vivido para contarlo? ¿Verdad? Somos nosotros los que nos tragamos a los peces, ¿verdad? Somos nosotros, las curvinas tan ricas y el salmón, que hace tiempo no lo como porque es muy caro, hermanos, pero alguna vez lo he comido y es maravilloso. El atún rojo que se cosecha, les iba a decir, que se cría en lo profundo, allá adentro, mar afuera, como dicen los que saben, ese atún es genial. Una libra puede llegar a costar entre $600 y $800. Una libra de atún rojo es algo totalmente fuera de mi alcance, pero alguna vez lo comí. No lo compré, pero me lo dieron y lo probé. Y créanme, hermanos, para los que les gusta el pescado, es el pescado más sabroso que yo he probado en mi vida. El red tuna. ¿Lo dije bien, Will? ¿Lo dije bien, Mario? ¿Sí, hizo Mario? El atún rojo es lo mejor que yo he probado en mi vida. Bueno, vamos a leer el capítulo 2 de Jonás. ¿Les parece? Vamos a leerlo. Las prédicas las estamos compartiendo en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube cuando puedan. Sublime Gracia SB. B pequeña. Amén. ¿Lo tienen? Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, con D mayúscula, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, escuchen qué bárbaro, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Solo quedan 2. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sí? Parece una historia de ficción, ¿verdad? Algo que parece irreal, pero es la cruda realidad. Hermanos queridos, tengo algunos puntos para poder estudiar rápidamente esta tarde. La oración de Jonás. Primero, tengo una pregunta para hacerles. ¿Se enoja Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Se enoja Dios, Mario? Hermano Carlitos, ¿se enoja Dios? ¿Sí? ¿Stanley, se enoja Dios? Jessica, ¿se enoja Dios? ¿Qué les parece si buscamos el Salmo 7:11? El Salmo 7:11. Esto es para los impíos. Esto es para los que no conocen o no quieren rendir su vida a Dios.
Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es para los que ya les dije, los que no quieren nada con Dios. Ahora bien, ¿se enoja Dios con sus hijos? ¿Qué creen ustedes? Fíjense, hay una diferencia. Dice la palabra que con los impíos está enojado todo el tiempo. Es difícil porque hermanos, cuando vemos esas terribles cosas que están pasando en el mundo, cuando vemos el televisor, cuando vemos las noticias, nosotros debemos tener la conciencia de saber que Dios está airado con esa gente, que por misericordia no los destruye, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero no quiere decir que Él no esté enojado con esa gente. Esta gente que promueve el aborto, pobrecitos, son dignos de lástima. Recibirán su recompensa. Hoy la cosa ha aumentado fuertemente con el tema del aborto. Pero hace muchos años que empezó, en Argentina se juntaron en el obelisco. El obelisco es una insignia de Buenos Aires, en Argentina. Y las mujeres promoviendo el aborto cantaban lo siguiente: abortaré, 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 abortaré a mi Señor. Abortaré, 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 abortaré a mi Señor. Búsquenlo, si no me creen a mí. ¿Qué piensan de eso ustedes? Tremendo, ¿no? Se juntaron allí y para ir en contra de Dios, del Creador, cantan esta semejante bajeza. Creen que Dios es un mito. Creen que Dios es una anécdota. Perdónenme, feminismo, abortismo, perdónenme. Dios es real y un día, nos guste o no, estaremos delante del trono del Señor, donde Él pedirá cuentas. A ellos les pedirá cuentas el Señor. Dios está airado todos los días con el impío, pero con sus hijos, el Salmo 30, versículo 5 dice, imagínense la diferencia con el impío de nosotros. El Salmo 30 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aleluya, hermanos. Esa es la diferencia entre los que no quieren nada con Dios y nosotros que hemos rendido nuestra vida al Señor. Entonces se enoja Dios definitivamente. Y este es el caso de Nínive. Dios se enojó contra Nínive. Pero Dios, al ver la humillación desde el rey hasta los animales, dice la palabra, y lo veremos probablemente en el capítulo 3, que hasta el ganado lo hicieron poner en ayuno, en humillación al Señor. Entonces nos queda claro que Dios se enoja y vive enojado con los impíos, y con nosotros sus hijos también se enoja, pero por un momento será su ira. Pero su favor durará toda la vida, Señor, con nosotros, hermanos, para el tiempo que estemos en esta tierra. Una pregunta más, ¿castiga Dios? ¿Stanley? ¿No? ¿Sí? Hermano Miguel Ángel, ¿castiga Dios? ¿Rodrigo? ¿Castiga Dios? Dios le dice a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, verso 19 de Apocalipsis. A la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:19 le dice,
yo reprendo y castigo a todos los que amo. 3:19, Daniel, de Apocalipsis. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice a la iglesia de la Odisea. Ustedes pueden ver el contexto de la iglesia de la Odisea. Le dice: tú que dices que eres rico, pero eres pobre, miserable. Qué tremendo el contexto de la iglesia de la Odisea. Y ahí le dice el Señor en su misericordia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Arrepiéntete. Job 5:17. Job 5:17. Job dice unas palabras maravillosas, hermanos. El libro de Job es un libro maravilloso. Job dice unas frases preciosas en el proceso de su, entre comillas, desgracia. Imagínense lo que dice Job en el 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¡Wow, hermanos! Pero nosotros, bueno, hablaré por mí. ¿Qué pasa cuando Dios me jala el aire a mí? Cuando Dios me castiga, me deprimo, me defraudo, me molesto. Y Job dice: felices, bienaventurado. Una de las traducciones dice felices, 3 veces felices las personas a quienes Dios castiga. Pero hermanos, eso solo lo podemos ver con los ojos de la fe. Eso solo lo podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un hombre que estaba lleno en su cuerpo de una sarna maligna, dice una versión, que tomaba, un ladrillo, un pedazo de teja, o en mi pueblo decimos un tejo, ¿verdad? Un tejo, un pedazo de teja, o de lo que hubiera, una piedra, y se rascaba, hermanos, se rascaba. Eso quizás supuraba. Y dice, quizás rascándose, sentado en ceniza porque no soportaba la picazón, le dice él a la gente: ¿saben qué? Bienaventurado soy, porque Dios me ha castigado. Yo no menosprecio la corrección del Dios Todopoderoso. Y Hebreos 12, 6 al 8 es fascinante, hermanos. Es maravilloso. Leeremos del 6 al 8 y luego el versículo 11. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos del Señor habemos aquí? Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ayer veíamos una película con Andrea. Es una película mexicana. Y ella vive con su esposo y su esposo tiene un hijo. El bicho fuma marihuana en el cuarto de la casa, mete a sus compañeras de clases, hace y deshace lo que quiere. Ya estoy de spoiler, pero es la historia. Y el papá, dice él, vea que es artista, y por estar concentrado en su arte, en su trabajo, el hijo hace cualquier cosa sin el permiso, sin la supervisión de su padre. Al final el hijo se rebela contra su padre. Le dice verdades terribles, verdades duras. Y él le dice: hijo, pero yo te amo. Al contrario, la palabra nos enseña que el padre que ama a su hijo, aunque le duela más a usted, aunque te duela más a ti. ¿Quién más tiene niños chiquitos? Will y Michelle.
aunque le duela más a ustedes, deben corregirlos. Y si es necesario, la palabra dice azota con vara, como dice el libro de Proverbios. Hermanos, porque esta generación está creciendo con los celulares, ¿verdad? A los niños, mi esposa es psicóloga y ella me ha enseñado todo esto. Yo no lo había notado. Y dice, ¿te has fijado, Abraham, que ahora los que crían a los niños son los iPads, son las tablets, son los celulares? Oh, Dios mío. Hay que llevar una balanza. No pueden quitarle ya un iPad, no pueden. Pero la balanza siempre es importante. Ese era un comercial, hermano. Vamos, sigamos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice la palabra. Qué palabra tan tremenda. Y no hijos. Y nosotros somos hijos del Señor. No somos ningunos bastardos. En mi pueblo decían entenados. ¿Sí? Nada de eso. Aquí no hay nietos de Dios. Aquí no hay sobrinos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos disciplina. Si no, seríamos bastardos. El 11, brínquense hasta el 11, dice, hermanos, disciernan este versículo. Que el Espíritu Santo nos ayude a digerir este versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero noten esta palabra, parece, o sea que no es. Es verdad que ninguna disciplina en este momento, traducido, ninguna disciplina de parte de Dios en este momento parece ser causa de alegría, sino de tristeza. Pero, y como me decía mi maestra de matemática, a la que nunca le entendí nada en 9º grado, ahí viene el pero, después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido castigados o ejercitados. ¿A quién le gusta la disciplina de Dios? No mintamos a nadie, hermanos. No, hermanos. Aunque sabemos que la merecemos, pero no nos gusta. Pero bendito el Señor, que un tiempo después, así como yo hoy digo, así como yo hoy le agradezco a mi tía, porque ustedes saben perfectamente que mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo. Mi tía, que vive hasta el día de hoy, fue la única que Dios usó para disciplinarme, Joaquín. Mi tía entraba por esa puerta y yo le veía la cara y yo sabía cómo iba mi tía. Cuando me decía, ¿cómo estás, papito? Yo sabía que todo era paz y amor. Pero cuando ella entraba y se sentaba en la hamaca y decía, ¿y el cipote? Ay, hermanos. Y yo sabía que me había portado mal el día anterior o el mismo día en la mañana. Y me tocaba la puerta. Mi tía decía, ¿estás haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Nada, tía. Vení, quiero hablar con vos. Yo ya sabía. Mi tía me sentaba, me decía, súbase la camisa. Agarraba el matamoscas, hermanos. Porque mi mamá era tan cruel conmigo que ella mantenía un cincho en la sala de la casa. Y todo el que llegaba a la casa sabía que ese cincho era para mi lomo, hermanos. Y eso no está bien. No está bien. Entonces mi tía agarraba el matamosca, súbase la camisa. No, tía, ya sabe usted, unos bichos. Súbase la camisa. Y eso picaba, hermanos, que hasta el día de hoy me acuerdo. 3 o 4 me daba mi tía. Pero gracias a Dios y a mi tía no soy un vago.
Gracias a Dios y a mi tía, nunca fui drogadicto, nunca fui bolo, nunca hice cosas, hice otras, pero hay cosas que después de Dios, gracias a la corrección de mi tía, di frutos. Gracias a la corrección de Dios, ahora nosotros damos frutos de justicia a los que hemos sido castigados por el Señor. Cuando el castigo de Dios vino a mi vida en el año 2010, ya sé que ya los aburrí con eso, pero en mi vida, es mi testimonio. Cuando el castigo de Dios viene a mi vida en el año 2010, a causa de mis malas decisiones, yo hoy puedo decir, bendita la hora en la que Dios me quitó todo, en la que Dios me dobló el brazo, me disciplinó, porque si Él no hubiera tenido amor por mí y no me hubiera visto con ojos de misericordia, me hubiera dejado como un bastardo. Pero Él vio en mí un hijo, me disciplinó, me quitó todo, me apartó, me dejó solo. Y así fue como de ese tiempo para acá yo volví a nacer y ahora el Señor me permite estar aquí parado frente a ustedes. La gloria es para Dios. Hay dos lugares en los que a veces llegamos. El Salmo 40 nos enseña de esto. Dice el Salmo 40 que a veces estamos en el pozo de la desesperación, pero a veces estamos en el lodo cenagoso. Y el versículo 7, Jonás dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y el 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermanos, el Salmo 40, en el versículo 2, el Salmo 40, hay una pequeña comparación que yo quiero hacer con el 7 y 8 de Jonás capítulo 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermanos, el pozo de la desesperación es el lugar donde llegamos a veces por las pruebas que vienen a nuestra vida. No necesariamente es que estemos siendo castigados por Dios. Recuerden que las pruebas vienen a nuestra vida no necesariamente porque Dios nos esté pasando una factura. Las pruebas de Dios vienen a nuestra vida ¿para qué? Para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra paciencia, para que realmente seamos conscientes de qué estamos hechos, qué tanto amamos al Señor. Hermanos, porque nuestro amor por Dios se demuestra más que todo en los momentos difíciles. Yo le dije a Nelson lo operaron de un ojo. Todos conocen a Nelson, el que ha venido a veces a apoyarnos con el piano. Y lo operaron a Nelson y yo lo escuché muy mal ese día que lo operaron. Y yo le dije a Nelson, en este momento tú debes demostrarle a Dios, a la gente y a ti mismo cuánto le amas. Porque en medio de la prueba es cuando realmente demostramos eso. Cuando todo es felicidad, ahí cuesta menos. Pero en los momentos difíciles, yo he visto a la hermana Esperancita estas semanas con ese dolor tan intenso que ha tenido. La he visto casi hasta llorar del dolor, pero también la sigo viendo sentada en el mismo lugar con la palabra del Señor en sus piernas, leyéndola, orando, escudriñando la palabra del Señor. Ahí es cuando demostramos de qué estamos hechos. En estos momentos yo le dije a Edgardo, hoy primo no vayas, quédate. Yo le dije a Stanley, hoy es cuando vas a ver de qué estás hecho. En el hospital, en la camilla de un hospital. Ese es el pozo de la desesperación. Pero el lodo cenagoso, hermanos, es a donde llegamos a causa de nuestras consecuencias, a nuestras malas decisiones. Y David estaba metido en los dos.
David estaba metido en pruebas, lo perseguían, pero también David sabía que Dios estaba corrigiéndolo por sus pecados. Él llegó al pozo de la desesperación y al lodo cenagoso. Y qué interesante, porque creo que pasa lo mismo con Jonás. Jonás sabía perfectamente por qué estaba metido en ese lugar. Él lo sabía perfectamente. Y entonces él clama al Señor y le dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y hermanos, el versículo 9 es maravilloso. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Iglesia, por favor, cuando Dios nos rescate de algo, debemos cumplir lo que al Señor le prometimos en ese momento. Todos en medio de una angustia, díganme que no, todos le prometemos a Dios algo. Señor, te prometo servirte. Hasta el impío más malo, hermanos, le dice Dios: si es cierto que existes, quítame el SIDA. Yo he oído varios testimonios de eso. Y te prometo predicar tu palabra. Cuando Dios nos rescate de lo que sea que estemos pasando, sea un castigo o sea una consecuencia, cumplámosle al Señor lo que le prometimos. Hermanos, si no tenemos mucho para darle al Señor, ¿qué le damos al Señor, Daniel? ¿Dinero para pagarle? No tenemos. ¿Talento? No tenemos mucho. Si acaso por lo guapos que somos, tal vez por ahí. Si acaso, hermanos, lo único que tenemos para el Señor es nuestro servicio. Y lo diré con verso y sin esfuerzo. Y el sacrificio y el servicio requiere sacrificio. Por eso estamos aquí. Hemos estado bien ocupados con Andrea este fin de semana. Y hoy decíamos: vamos para la iglesia todavía, ¿verdad, nena? Sí. Primero Dios, pronto estemos acostaditos descansando, me decía ella. Primero Dios. El servicio requiere sacrificio. Entonces Jonás dice: pagaré lo que prometí. O sea, traducido es: Señor, si me sacas de esta ballena en la que estoy metido, de este pez tan hediondo aquí adentro, Señor. ¿O ustedes creen, hermanos, que creció una mata de rosas allá adentro del pez? No, hermanos. Los ácidos gástricos, lo ligoso, Mario, lo fue a vomitar, literalmente. Y ahí le dice: Señor, si me sacas de esto, te prometo que voy a pagar lo que prometí. ¿Recuerdan lo que hicieron los marineros en el capítulo 1? Pagaron sus votos. ¿Recuerdan lo que les dije que significaba eso? Consagraron su vida para el Señor. Y Jonás promete alabar al Señor: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Antepenúltimo punto. Quiero hacerles una pregunta. ¿Puedo hacer yo pactos con Dios? Ok, denme un ejemplo en la Biblia de un hombre que haya hecho un pacto con Dios. Un hombre, mujer que le haya dicho: Señor, hoy yo quiero hacer un pacto contigo. Uno, es Dios quien hace los pactos con nosotros. Hermanos, ¿qué vamos a hacer un pacto nosotros con Dios si las promesas no se las cumplimos? Entonces
Dios hizo un pacto con Abraham. Entonces Dios hizo un pacto con Moisés. Entonces Dios hizo un pacto con la humanidad, que al salir el arco iris dijo: nunca más volveré a castigar a la humanidad con esto. Sí, hermanos, el arco iris es señal del pacto de Dios con nosotros. Por más que se lo hayan querido robar para otros fines, el arco iris sigue siendo, cada vez que vean un arco iris, recuerden que ese es el pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces esa onda de que traiga usted $40 al Señor y haga un pacto usted con el Señor, eso es totalmente antibíblico y casi diabólico. Dios guarde con eso. Haga un pacto. No, hermanos, ustedes y yo no podemos hacer un pacto con Dios. Es Dios quien hace los pactos con nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer con Él es prometerle. A ver, como no estamos en cámara, les voy a hacer una pregunta. Levanten la mano. ¿Cuántos le hemos prometido a Dios algo y no se lo hemos cumplido? Menos un pacto. Si eso lleva sangre, hermano Carlos. Nosotros no podemos pactar con Dios. Es Él el que dijo: tú serás mi siervo. Él. Nosotros no fuimos los que lo buscamos a Él. O sea, a veces, hermanos, nos pasamos la vida cristiana demasiado a la carrera. ¿Se dan cuenta ustedes dónde estaríamos nosotros ahora si Él no nos hubiera escogido? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita? Si Él no nos hubiera escogido. Y es que Jesús les dijo a la gente: no fueron ustedes los que me escogieron a mí, fui yo quien los buscó a ustedes. Él fue el que le dijo a Pedro: hey, 2 veces. Ya, deja eso. Os haré pescadores de hombres. Síganme, vamos. Pedro estaba feliz, hermanos. Pedro estaba cómodo, tenía dinero, era pescador profesional. Fue él el que dijo: Will, esta es tu vida y terminarás sirviéndome. Fue Él el que nos buscó a nosotros. No fuimos nosotros el que lo buscó a Él. Yo solo puedo hacer tratos que a veces no cumplo. Pero, hermanos, hay una alegría. Él es bueno y Él es Dios de pactos. Y Él siempre cumple sus pactos. Él siempre cumple su palabra. Lo que a veces no puede cumplir son sus promesas. Y aunque parezca una herejía lo que acabo de decir, hay promesas que siguen estancadas en el cielo por causa de la dureza de nuestro corazón. Yo conozco cantidad de gente que no alcanzó ni la mitad de lo que Dios había predestinado para ellos. ¿Por qué? Porque se casaron con la persona incorrecta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no pudieron vivir siendo fieles a su esposo o a su esposa. ¿Por qué? Porque nunca pudieron llevar a la cruz una situación. Nunca pudieron confesar su pecado y apartarse de su pecado. Y yo sé que ustedes también conocen gente así. Gente que Dios los usaba poderosamente. Gente que alcanzaba grandes cosas. Pero a causa de un descuido, el Señor dijo: mejor no. Pero tus promesas, mejor no. La única promesa segura, si somos creyentes y le amamos y perseveramos hasta el fin, es la promesa de la eternidad con Él. Allí estaremos, hermanos, aunque pequemos. Allí estaremos con Él por cualquier otra razón. Recuerden que al cielo no se va por buenos, ni al infierno se va por malos. Al cielo vamos por hacer la voluntad de Dios, aunque a veces nos cueste hacerla. Entonces, hermanos queridos, ¿listos? Hay cosas que Dios ha prometido para nosotros, pero debemos revisar nuestra vida. Debemos poner nuestra vida y vivir lo más en santidad posible delante del Señor.
Y el versículo 10, hermanos, Dios sí cumplió su promesa. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos queridos, el Señor escuchó la oración de Jonás. Y tuvo misericordia de él y le cumplió lo que Jonás pedía. ¿Saben algo? Hay oraciones que Dios no nos va a contestar como nosotros queremos. La vida es así. Cuando Esteban se arrodilla o tirado en el suelo y lo estaban apedreando, aunque la oración que el libro de Hechos nos revela es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero les aseguro, hermanos, que antes de llegar a la resignación de que iba a morir, Esteban le ha de haber pedido al Señor misericordia. Si le dolía, hermanos, ¿a cuánto les cayó una pedrada alguna vez? Yo tengo una cicatriz aquí, me dieron un par de puntadas. Jugando fútbol andábamos y de repente me cayó una pedrada. Me tuvieron que coser. La doctora Norma Franco me cosió, hermano Miguel. Nunca lo olvidaré, era un niño yo, como de 27 años cuando me pasó eso. Era un niño yo como de 12 años cuando me pasó eso. Aquí la tengo. Si me corto el pelo muy corto, se ve que aquí nunca más me creció el pelo. Y Esteban seguramente le decía: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Hay un hombre al que Dios sí le respondió la oración, al rey Ezequías. Llega el profeta y le dice: arregla tu vida. Haz los traspasos de las casas que tengas que hacer. Hoy te vas. Y Ezequías, dice la palabra, Ezequías, ¿verdad, Michelle? ¿Sí? Sí, Ezequías, ¿verdad, hermano? Se acuesta, vuelve su rostro a la pared y le dice: Señor, acuérdate de lo que te he servido. Probablemente Esteban, que era un hombre íntegro, era el diácono por excelencia de la iglesia. Acuérdate, Señor. Quizás las piedras caían. Acuérdate, Señor. Y Dios dijo: no, Esteban, hoy te vienes. Eres el primer mártir registrado en la historia de la iglesia. Y a Ezequías el Señor le da 15 años más de vida. ¿Cuántos años tenía Ezequías cuando Isaías llega a decirle que iba a morir? 39 años. 39, mi edad. Es como que hoy en la noche yo soñara, ¿verdad? Mi estimado, mañana estiras la Biblia. Señor, 15 años más. Y Ezequías murió 15 años después, que por cierto pecó contra el Señor. Dice la palabra que antes de eso Ezequías era un rey que había hecho lo correcto delante del Señor. Fíjense cómo es la vida. El Señor dijo: me lo traigo. Lo amo, me lo traigo. Ezequías le pide 15 años más y en ese trayecto Ezequías peca contra el Señor. Porque llegan de Babilonia y él enseña, les muestra a los babilonios. Prácticamente él les abrió la puerta por donde iban a sitiar la ciudad. ¿Qué les parece? Contradictorio, ¿no? Mejor se hubiera ido a los 39 años. Hermanos queridos, a Jonás Dios le dio otra oportunidad de vida. A otros no le dio. Yo no sé cómo moriremos. No sé en qué año, de qué manera, de qué forma. Lo que sí sé es que mientras estemos aquí y vengan a nuestra vida situaciones difíciles, simplemente como pruebas o como consecuencias a nuestro pecado, nuestro compromiso es clamar al Dios del cielo
que Él nos pueda rescatar. Y hacerle las promesas al Señor que le tengamos que hacer. Y decirle, Señor, acuérdate, Señor, de lo que te he servido. Y te prometo hacer esto y esto. Y tal vez el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque no se los puedo asegurar, porque eso no depende de mí. La misericordia del Señor depende de Él, no de mí. Lo único que podemos hacer, iglesia querida, es pedirle al Señor misericordia. Que se cumpla su voluntad, que esa fue la enseñanza, es la enseñanza que nos deja el capítulo 2 de Jonás. Hermanos, véanlo de esta manera, Stanley. Dios no estaba obligado a sacar a Jonás del pez. No. Si de las piedras Dios podía levantar otro profeta obediente, ¿cuál necesidad de sacar a Jonás de allí? El libro hubiera cambiado. El libro no se llamaría Jonás, se llamaría Tobías. No, ya existe uno de esos en el Deuterocanonio. Se llamaría Fender el libro. Y la historia, Mario, cambiaría. Y entonces tiraron a Jonás al mar y un pez se comió a Jonás. Punto y final, se acabó. Y el capítulo 3 diría, y el capítulo 2 diría, y al siguiente día Dios levantó al profeta Fender. Que ese profeta sí obedeció. Dios le habló y le dijo, ve a Nínive y di lo que yo te diré. Y se levantó Fender y se subió en el barco y fue a Nínive y profetizó y dijo lo que... Esa sería la historia del libro de Jonás. Pero Dios en su misericordia, subrayen eso en el corazón, hermanos. Misericordia. Podemos hoy leer de un hombre que estuvo adentro del pez y que después el pez lo va a vomitar y después Jonás obedece lo que Dios le había prometido. Y es tan maravilloso Dios que Jesús, antes de morir, hace una analogía. Dice, como Jonás estuvo en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre es necesario que baje a lo profundo de la tierra. Así de importante quedó Jonás para la historia de nuestra vida. Que Jonás pudo ver la misericordia que Dios tuvo de él ante una situación tan extrema como la que vivió. Bueno, hermanos queridos, el otro domingo, si el Señor nos lo permite, estaremos leyendo el capítulo 3, el cual tiene como título Jonás obedece al Señor o Nínive se arrepiente. En el nombre de Jesús.